Anteriormente veníamos trabajando con lo que era la citología, la ciencia que se encarga de estudiar todo lo referente a las células. Les expliqué los tipos de células. Ayer hablamos sobre las células procariotas y las bacterias, y hoy vamos a comenzar con las células eucariotas. Las células eucariotas, que son las más evolucionadas. Entonces les voy a compartir las diapositivas. Me avisan si se ven. ¿Sí logran verlas? ¿Sí ven las diapositivas? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, decíamos que teníamos las células procariotas y las células eucariotas. Ayer hablamos de las procariotas, hoy vamos con las eucariotas. Las células eucariotas son parte de los organismos pluricelulares y están presentes en la mayoría de los organismos unicelulares. Y tienen un gran número de estructuras y organelos. Estas células eucariotas tienen un núcleo definido. Su núcleo va a estar rodeado por una membrana nuclear. Su núcleo va a estar rodeado por una membrana nuclear. Es decir, el material genético se encuentra aislado, a diferencia de las células procariotas. Entonces, la vamos a encontrar en todos los organismos pluricelulares y en la mayoría de los unicelulares, porque recuerden que tenemos a las bacterias que son unicelulares y ellos son procariotas. Gran número de estructuras y organelos, ¿como cuáles? Como las mitocondrias, los cloroplastos, retículo endoplasmático, complejo de Golgi, todos aquellos organelos que se encuentren dispersos en el citoplasma. Y el material genético va a estar en el núcleo rodeado por una membrana nuclear. Aquí tenemos el núcleo de la célula. ¿Cuál es la estructura celular? Tenemos 4 partes fundamentales. Hoy vamos a trabajar solo con 2, porque la célula eucariota tiene muchos componentes. Entonces el tiempo no nos va a dar para explicar todo. Hoy vamos a trabajar con la envoltura celular, que comprende la pared celular y el glucocálix, y con la membrana plasmática. Solo con esos 2. En la siguiente clase trabajamos con citoplasma y núcleo. Entonces vamos en primer lugar con lo que es la envoltura celular. Dentro de la envoltura celular nos vamos a encontrar con la pared celular y el glucocálix. Vamos primero con la pared celular. Esta va a ser una capa de protección. Ella es una estructura rígida que la vamos a encontrar en las células vegetales, en los hongos y en las algas. Es decir, la pared celular es propia de las células vegetales y está compuesta por polisacáridos, principalmente por celulosa. Polisacárido quiere decir que es un carbohidrato que tiene más de 10 moléculas, es decir, tiene muchas, es una cadena larga de carbono. Por aquí levantan la mano, ¿alguien quiere hablar? No, solo. Si alguien quiere participar, yo le activo el audio porque vi que alguien levantó la mano. Entonces, pared celular es propia de células vegetales. Es una capa rígida que le da protección a la célula. ¿Cuáles son las características de la pared celular? Como les dije, es una estructura rígida, es permeable al agua, a gases y moléculas pequeñas, es decir, que a través de ella pueden pasar este tipo de sustancias, agua, gases y moléculas pequeñas. Es producida por el aparato de Golgi, es decir, es una secreción del aparato de Golgi que se forma alrededor de la membrana celular. Primero nos encontramos con la pared celular, de afuera hacia adentro nos encontramos primero con la pared celular, luego con la membrana celular. Está compuesta principalmente por un polisacárido que es la celulosa, pero también puede contener pectina y lignina. Y se encuentra perforada en muchas zonas, que es por donde van a entrar
todas las sustancias que necesite el interior de la célula. ¿Cuál es su función principal? Darle rigidez a la planta. Y también va a proteger a la membrana plasmática, de la ruptura mecánica y osmótica. Es decir, va a evitar que la célula sufra algún tipo de lisis o rompimiento porque aumente su volumen de agua. Por ejemplo, en el caso de la ruptura osmótica, cuando hay un volumen excesivo de agua o de líquido intracelular, y la mecánica por algún factor externo que pueda afectar a la planta. Por ejemplo, aquí tenemos una célula vegetal que tiene forma poliédrica. Entonces, vamos a encontrar de afuera hacia adentro, nos vamos a encontrar primero con la pared vegetal y luego nos vamos a encontrar con la membrana celular. Ella le va a dar protección a esta membrana que está acá, evitando que sufra daños. Seguimos con la envoltura celular, pero ahora con el glucocálix. El glucocálix representa una barrera de protección para las células, pero ella no es una cubierta tan rígida como la pared celular. Ella más bien es una cubierta delgada, que también se encuentra en el exterior de la membrana plasmática. Pero el glucocálix va a ser propio de las células animales. Entonces, pared vegetal es de células vegetales y glucocálix es de células animales. Es decir, que nuestras células tienen el glucocálix, no tienen pared vegetal. ¿Cuáles son las características? Está formado por glucoproteínas y polisacáridos. Glucoproteínas son carbohidratos asociados a proteínas. Y polisacáridos, como les mencioné anteriormente, por ejemplo, la celulosa. ¿De dónde proviene este glucocálix? Él es producido o es producto de la secreción de otros elementos que se encuentran en el citoplasma. Y esto va a ser incorporado en la membrana, es decir, puede ser un producto de secreción tanto del aparato de Golgi como del retículo endoplasmático y va a ser expulsado por la membrana celular y se va a adherir a esa membrana y se va a mantener allí por fuera de la membrana plasmática. ¿Cuáles son sus funciones? Brindan protección a la membrana, permite la filtración celular, es decir, el paso de sustancias desde el medio extracelular al intracelular y viceversa. Y permiten el reconocimiento molecular y el reconocimiento celular. Es decir, que el glucocálix también va a actuar como un receptor tanto de neurotransmisores como de hormonas y otras sustancias químicas. Por ejemplo, aquí tenemos una membrana. La membrana celular tiene una doble capa de fosfolípidos. Si ven, aquí hay una capa y aquí hay otra. Entonces, ese glucocálix va a ser toda la capa externa, lo que está por encima. Todos estos amarillos que están acá, esos son glucoproteínas, que son lo que conforman el glucocálix. Es decir, tenemos un polisacárido que está asociado a una proteína. Aquí se ve mejor. Tenemos el polisacárido que está asociado a una proteína de membrana. Esta es una proteína que atraviesa la membrana. Y este es el polisacárido. Cuando se unen me conforman lo que es una glucoproteína. Y todo esto, toda esa capa de glucoproteínas van a ser el glucocálix, que van a encargarse de darle protección a la membrana y de reconocer todo aquello que quiera entrar a la célula. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que nuestros anticuerpos reconocen esos cuerpos extraños, o esos virus, esas bacterias? ¿Mediante qué? Parte de eso es el glucocálix. Tiene mucha participación allí, porque él es el que va a reconocer qué es lo que está entrando al interior celular. Vamos ahora con la membrana celular
o también se le puede llamar membrana plasmática. La membrana celular es un conglomerado molecular. Este conglomerado molecular va a formar una capa en la superficie de la célula. ¿Qué va a hacer esta membrana celular? Ella va a controlar el intercambio de materia y energía, es decir, controlar todo lo que entra y sale a la célula. Esa capa que forma toda esa superficie celular, todo lo que recubre la célula, va a controlar ese intercambio de materia y energía. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, está presente en todas las células, desde las procariotas hasta las eucariotas, en las vegetales, en los animales. Todos los tipos de células presentan membrana celular. Es semipermeable. ¿Qué quiere decir semipermeable? ¿Quién me dice qué quiere decir semipermeable? Semipermeable, ¿qué será? Aquí dice a prueba de agua. ¿Será solo agua? Si anteriormente dijimos que era permeable, dijimos que algo era permeable, la pared celular era permeable, era porque permitía el paso de agua, gases y otro tipo de moléculas. Semipermeable es que va a permitir el paso de ciertas sustancias, no de todo. Ciertas sustancias van a entrar. Entonces, al ser ella semipermeable, va a separar sustancias, es decir, ella decide quién entra y quién sale a la célula. No va a permitir el paso de cualquier sustancia, solo lo que esté necesitando la célula en ese momento. Por eso es semipermeable. Pasan sustancias, pero no todas las sustancias que estén en el medio extracelular. ¿Cuáles son sus funciones? Controla de manera selectiva la entrada y salida de materiales. Al ser semipermeable, ella puede seleccionar solo lo que necesite la célula. ¿Cuál es la composición química de la membrana celular? A ver si puedo quitar esto por aquí. En primer lugar tenemos a los lípidos. Los lípidos, ¿de qué manera van a estar presentes? En forma de fosfolípidos y colesterol. Y su función es hacer que la membrana sea fuerte y flexible. La membrana celular es una capa doble. Si ven aquí, que es como una cabeza y dos paticas, cada uno de esos es un fosfolípido. Entonces ella está formada por una doble membrana de fosfolípidos. Entonces, ¿cómo van a estar presentes los lípidos? En estos fosfolípidos que forman la bicapa y en forma de colesterol que se encuentra atravesando esa membrana. Entonces, los dos lípidos que vamos a encontrar son los fosfolípidos, que es la estructura principal de la membrana, y el colesterol. ¿Y qué va a hacer? Darle fuerza y flexibilidad a la membrana. Luego tenemos las proteínas. Las proteínas pueden ser estructurales y enzimáticas. Pueden ser proteínas canal, es decir, a través de ellas van a estar sustancias al medio intracelular. Pueden ser proteínas periféricas que se van a encontrar en la superficie de la membrana adheridas a un carbohidrato para formar los glucolípidos, que sería el glucocálix. Y pueden estar también en el medio intracelular, del lado intracelular. Tenemos proteínas periféricas, proteínas integrales y proteínas canales. Hay varios tipos de proteínas. ¿Cuál es su función? Van a actuar como receptoras y transportadoras y mensajeras, es decir, va a actuar como un canal para que entren sustancias al interior de la célula. Y receptoras en el caso de las que forman parte del glucolípido que representa el glucocálix. Actúan como receptoras en ese caso. Otro componente son los glúcidos o carbohidratos. Mayormente son polisacáridos, en el caso de la celulosa, y forman parte de los glucolípidos y glucoproteínas. Como les decía, que el glucocálix está formado en parte por un carbohidrato. Allí nos vamos a encontrar todo lo que son
los carbohidratos. Entonces, la membrana celular tiene lípidos, proteínas y glúcidos. Vamos ahora con lo que es la estructura molecular de la membrana plasmática. A esto se le llama modelo del mosaico fluido. La estructura molecular se le conoce como modelo del mosaico fluido. Esta fue propuesta por Singer y Nicholson en el año 1972. Ellos plantean que la membrana celular es una bicapa lipídica, es decir, una doble capa de fosfolípidos, en el que en esta bicapa lipídica se enganchan e incrustan moléculas proteicas, es decir, se van a incrustar proteínas. La mayoría de esas proteínas que encontramos allí son de tipo globular. Tenemos proteínas lineales, proteínas en forma de hélice, pero en este caso vamos a encontrar solo proteínas globulares, o la gran parte, la mayor parte son proteínas globulares. Los lípidos que conforman a esta membrana son lípidos polares. Ellos tienen un polo hidrófobo que va hacia el interior y uno hidrófilo que va hacia el exterior. Por ejemplo, aquí tenemos la bicapa lipídica. Bicapa lipídica. Aquí tenemos una capa de fosfolípidos y aquí tenemos otra capa de fosfolípidos. Estos van hacia el medio extracelular y estos van hacia el medio intracelular. Entonces, un fosfolípido va a tener una cabeza hidrófoba y una cabeza hidrofílica y una cola hidrófoba. Una va hacia adentro y la otra va hacia afuera. Entonces, ellas se atraen, como dicen que se atraen, por eso forman esta bicapa. Toda la membrana celular es doble. No se va a encontrar nunca con una membrana de una sola capa. Es una membrana doble. ¿Cuáles son sus propiedades? Permeabilidad selectiva. Ya les dije, va a permitir el paso de sustancias, pero solo las que necesite la célula. Porosidad. Entre un fosfolípido y otro van a quedar pequeños espacios por donde pueden también atravesar sustancias o pueden atravesar más que todo iones. Y allí también se va a incrustar la molécula de colesterol. Da elasticidad a la célula y tiene también fluidez. Fluidez es cuando se logra desplazar un fosfolípido sobre otro. Estas colas del fosfolípido están en constante movimiento. Unas se están desplazando sobre las otras. En esta membrana ocurre un transporte de sustancias, es decir, entran y salen sustancias. Hay dos tipos de transporte. Tenemos el transporte pasivo y tenemos el transporte activo. En el transporte pasivo no hay gasto de energía. Es como que ustedes nadaran en el sentido de la corriente. No hay gasto de energía. ¿Por qué? Porque la misma corriente los va llevando. Y este transporte ocurre a favor de un gradiente de concentración, es decir, vamos de menor concentración a mayor concentración. ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuál es el principal transporte pasivo? Es la difusión. La difusión puede ser simple o puede ser facilitada. La difusión simple se clasifica en ósmosis y diálisis. En la ósmosis, el transporte va a ser de moléculas de agua, es decir, a la célula van a entrar moléculas de agua sin gasto de energía, es decir, va a favor de un gradiente de concentración. Y la diálisis es el paso de soluto, es decir, de moléculas sólidas. Entonces, tenemos ósmosis, moléculas de agua, y diálisis, paso de soluto. No necesariamente sólidas, sino que tenga en su composición moléculas que sean más densas que el agua y que puedan disolverse dentro de la célula. La facilitada es cuando las sustancias son insolubles y necesitan un transportador. Allí es cuando participan las proteínas de canal. Si una sustancia es muy grande para entrar a la célula, va a necesitar que la ayude una proteína. Por ejemplo, tenemos proteínas
canal que actúan por un gradiente electroquímico, es decir, van a utilizar un ligando. Un ligando es una sustancia receptora. Ella va a captar esa molécula que quiere entrar y si el gradiente electroquímico corresponde con lo que hay dentro de la célula, va a provocar que esa proteína, ese canal se abra y logre entrar la sustancia. Ven, aquí está el gradiente electroquímico. Si la célula no lo necesita, va a poder entrar por medio de esta proteína canal. Como hay proteínas que son reguladas por voltaje. Recuerden, tenemos aniones y tenemos cationes. De acuerdo al estado de polarización que tenga la membrana, allí va a poder entrar esa molécula, o en este caso estarían entrando iones, ion sodio, ion calcio, ion potasio, por ejemplo. Entonces, si el gradiente electroquímico corresponde con lo que necesita la célula, esa proteína canal se va a abrir y va a entrar esa molécula. Entonces, en la simple las moléculas entran por sí solas y en la facilitada necesitan una proteína canal que las ayude a entrar al medio intracelular. Entonces, en el transporte pasivo vamos a ir en sentido, digamos que en sentido de la corriente, es decir, voy de donde tengo mucha cantidad a donde hay poca cantidad y la necesita, porque si no la necesita, no va a poder entrar a la célula. Ahora tenemos el transporte activo. En el transporte activo, sí vamos a utilizar energía. ¿Alguien sabe cuál es la molécula de energía? ¿Cuál sería la molécula de energía que se necesitaría? ¿Cuál sería la molécula de energía que se necesitaría? ¿Alguien sabe qué es el ATP? Por aquí me dicen mitocondria, tiene que ver con la mitocondria, muy bien. La molécula de energía es el ATP, adenosín trifosfato. Esa es la gasolina de la célula. Es decir, eso es lo que va a proporcionar toda la energía necesaria en la célula. Entonces, en el transporte activo vamos a necesitar ATP, es decir, se gasta energía. Y va en contra del gradiente de concentración, es decir, como si ustedes nadaran en contra de la corriente. Van a ir de donde hay menos concentración a donde hay mayor concentración. ¿Cuáles son los tipos de transporte activo? Se puede dar por bomba o en masa. ¿Cuál es el ejemplo de una bomba? Tenemos la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es un mecanismo de regulación de nuestras células. Entonces, ingresan 2 potasios y salen 3 sodios para mantener el equilibrio osmótico de la célula. Yo aquí tengo mi membrana celular y por cada 2 potasios que entren me van a salir 3 sodios. Si ven, está entrando 2 y salen 3, es decir que adentro había más. Yo voy en contra de un gradiente de concentración. Allí se va a equilibrar todo, allí vamos a tener un equilibrio osmótico de la célula. En masa tenemos varios tipos. Tenemos endocitosis. ¿Qué será endocitosis? Endo, ¿qué quiere decir? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Endo es hacia adentro o hacia afuera. Hacia adentro. Muy bien, entonces, en la endocitosis van a entrar sustancias a la célula y en la exocitosis van a salir. Dentro de la endocitosis tenemos la fagocitosis, que es cuando la célula toma sustancias sólidas. Ella va a fagocitar sustancias sólidas. Por ejemplo, aquí, ella va a tomar una sustancia sólida, va a ocurrir una invaginación de la membrana, es decir, se forma una depresión hasta que logra englobar a esa molécula y la va a ingresar al interior de la célula. Eso es la fagocitosis, las sustancias sólidas. Y la pinocitosis son sustancias líquidas. Igualmente, ella va a englobar esa sustancia hasta que la ingresa al interior de la célula. La exocitosis, como les dije,
es cuando se libera sustancia hacia el exterior de la célula. Un ejemplo es la egestión. La egestión se le conoce como vómito celular. Es cuando la célula tiene desechos de sustancias que no fueron absorbidas, es decir, entra algo a la célula no la necesitaba, es decir, ocurrió algo que entró, esa sustancia pudo haber entrado camuflajeada con otra, entonces la célula no la necesitó y la desechó, pero no fue transformada, esa sustancia que entró no fue transformada, es decir, sale igual con la misma composición de cómo entró. Entonces, egestión es desechos no absorbidos o vómito celular, se le conoce así también. Y la secreción es la eliminación de productos anabólicos, es decir, productos de reacciones metabólicas. Es decir, entró una molécula, la célula tomó lo que necesitaba de esa molécula y el resto, o sea, actuó una enzima, desdobló esa molécula, tomó lo que necesitaba y lo que no necesito, lo expulso. Igual como pasa con el sistema digestivo. Tomamos lo que necesita nuestro organismo y lo que no, lo expulsamos mediante las heces. Entonces, así va a ser la secreción. Eliminamos los productos anabólicos. ¿Cuáles son productos de la secreción? Por ejemplo, la pared celular y el glucocálix son productos de la secreción, uno del aparato de Golgi y el otro del retículo endoplasmático. Esos son los tipos de transporte a través de la membrana, transporte activo y transporte pasivo. Con eso terminamos con lo que es parte de la célula eucariota. Solo envoltura celular y membrana celular trabajamos hoy. Faltaría entonces el citoplasma, que son muchos organelos citoplasmáticos que están allí, y el núcleo, que también tiene varias estructuras. Entonces, si alguien quiere participar, alguien quiere preguntar algo. Por aquí me están preguntando sobre el formulario. El formulario es de la página 300, es de lo de citología, 385, si no me equivoco. Todas las 10 preguntas de citología. Les hago una pregunta. ¿El glucocálix lo podemos encontrar en las plantas? El glucocálix lo podemos encontrar en las plantas. Por aquí me están diciendo que sí. ¿Glucocálix es propio de células qué? ¿Glucocálix es propio de células qué? Animales. Es propio de células animales. Y la pared celular de células vegetales. ¿Cuál de los transportes les dije que era como si nadáramos en sentido contrario a la corriente? ¿Cuál de los transportes? El activo, muy bien. ¿Y cuál era esa molécula de energía que se necesitaba? ¿Cuál era esa molécula de energía? ATP. ¿Y cómo se llama el ATP? El ATP se llama adenosín trifosfato. Muy bien. La única tarea que les dejé fue la de ayer. Hoy no les voy a dejar porque faltaría completar este tema. Todavía nos faltan algunas partes de la célula eucariota. La célula eucariota es muy compleja. El ADP es adenosín difosfato. Pero para que se forme esa molécula de energía, yo necesito tomar un grupo fosfato y agregarlo al ADP, y allí sí voy a formar el ATP, que sería mi molécula de energía. Adenosín difosfato es el ADP y adenosín trifosfato es el ATP. Por aquí me preguntan que qué son las células madres. Las células madres es la célula principal que va a dar origen a otras células. Generalmente son células totipotenciales. Totipotenciales quiere decir que a partir de ella pueden surgir
distintos tipos de células o diferentes células con diferentes funciones. De una célula madre totipotencial yo puedo tener una célula para el sistema inmunológico, una célula para el sistema digestivo, una célula para el sistema nervioso, es decir, puede generar células que tengan muchas funciones o células de diferentes tipos. El formulario les puse fecha, les puse